Ahí sí yo creo, ¿cierto? Sí, profe. Y Ya te vemos. listo. Pero no, en la presentación no la ven, ¿cierto? Porque Mm, ya, ahí yo creo que ya. listo. Perfecto. Entonces, si quieres, ya pones a grabar. Ya, profe. Ya está grabado. Bueno, ay, pero no se está viendo nada, ¿cierto? No. Listo. Bueno, la idea, pues, con esta área, bueno, ustedes saben que el semillero se llama Geología Regional y Geoquímica y por lo tanto la idea con pues, con este semillero es cómo cada vez que nos acercamos a entender cualquier problema de la geología y sobre todo pues de la geología regional, usemos diferentes estrategias o diferentes herramientas que nos permitan acercarnos a un problema específico de la geología. Por eso, en este caso, pues vamos a empezar con la serie de termocronología, gracias a que tenemos pues un laboratorio de termocronología en la Universidad AFIT. Pero no podemos empezar de una con termocronología, sino que voy a hacer una introducción en general a la geocronología. Y esto porque necesitamos entender que hay diferentes formas de datar las rocas o de datar los eventos geológicos. Entonces, para llegar a lo que es termocronología, que quiere decir estamos datando un evento en el que la temperatura juega un papel muy importante y nos va a dar, pues, digamos, una historia que le sucede pues, a las rocas en el momento en que van a subir a superficie o en el momento en que una cuenca sedimentaria empieza a profundizarse. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar pues con la cronología en general de las rocas, es decir, aquel cronómetro que nos permite entender, uno, pues cuándo se cristaliza, dos, cuándo puede haber un evento metamórfico de alta temperatura, tres, que nos permita entender cuáles son las fuentes que, que están aportando pues, a un conjunto de rocas sedimentarias. Y eso es lo que utilizamos con pues, un cronómetro que se llama uranio-plomo, que prácticamente nos permite acercarnos a eventos de más de 700 grados centígrados. Entonces, por eso hablamos de cristalización, hablamos de metamorfismo de alta temperatura o hablamos de cronología detrítica, es decir, cuando llega un conjunto de rocas a pues, o de sedimentos a una roca sedimentaria, pues podríamos hacer un rastreo de los que están aportando ahí. Esta presentación está adaptada pues de una presentación de Eurosped del 2008. Yo simplemente pues trato de traer la colación, pero pues mucho del material que está aquí pues es basado en lo que ellos ya presentan. Y pues casi todos vieron geoquímica conmigo y han visto pues algunas de las materias de geología. Y es que el concepto de cronología, de geocronología, tiene siempre que ver con dos pares de elementos, un elemento radioactivo que empieza a decaer y ustedes ven ahí un lambda, esa es la constante de decaimiento isotópico, es decir, cada elemento tiene su propia constante de decaimiento isotópico y se va convirtiendo en un elemento, en un isótopo hijo, es decir, como el isótopo padre se convierte poco a poco a un isótopo hijo y eso quiere decir que me forma una serie de elementos en el proceso de desintegración radioactiva. Entonces, normalmente lo que vimos también en geoquímica es esa relación de isótopo padre, isótopo hijo, se relaciona con el exponencial de la constante de decaimiento isotópico por el tiempo, esa T minúscula es el tiempo menos 1. Y lo que hacíamos siempre era cómo hacemos para utilizar esa ecuación, si recuerdan en geoquímica la llevábamos a una ecuación de la línea recta. Prácticamente, pues lo que hacemos es sacar el logaritmo natural para poder entender pues cómo quitamos ese exponencial y finalmente despejar el tiempo.
Es decir, que siempre, pues esta ecuación es prácticamente una ecuación genérica, pero para cada, digamos, para cada sistema isotópico, pues puede tener variaciones. Pero en general, el tiempo está en función del decaimiento isotópico, del logaritmo natural, de la cantidad del isótopo hijo sobre el isótopo padre más 1 sobre la constante de decaimiento isotópico. Entonces, lo ideal es que en una roca el sistema esté cerrado, y si el sistema está cerrado, uno cogería esa roca, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, es coger una roca, triturarla, sacar aquellos minerales que tengan o que preserven esos isótopos, ese elemento que tiene esa serie de caimiento. Un caso de ellos es el zircón o el apatito o la esfena o el vidrio volcánico también. Entonces lo que hacemos es separar esos minerales para saber, en el caso del zircón y del apatito, cuánto uranio, cómo ha sido el proceso de caimiento del uranio, en este caso del uranio al plomo. Entonces, pues cuando se iguala la cantidad del isótopo padre igual al isótopo hijo, es lo que conocemos como vida media. Y eso fue lo que hicimos en geoquímica. Si no recuerdan, pues vayan a las presentaciones de geoquímica. Discúlpenme que es que llegó mi hijo y parece, me está temblando en la... Ya vengo. Tranquila. ¿Qué pasó? Eso sale. Todavía falta mucho para que salga y se me olvidó el agua. Bueno, ahí disculpan la interrupción. Entonces, ese término de vida media es lo que nos permite, pues, saber cuándo el isótopo padre y el isótopo hijo están en iguales cantidades. Y eso no es que sea algo constante, sino que depende de la constante de decaimiento isotópico. Y eso, pues, esos ejercicios los hicimos, incluso creo que fue una pregunta de un parcial en geoquímica. Pero si recuerdan cómo lo hallamos, finalmente lo que encontramos es que el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante de decaimiento isotópico. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque dependiendo del fenómeno que queremos datar, nosotros no llegamos a la loca a entender un fenómeno geológico, siempre tenemos, digamos, que empezamos a organizar toda una base de datos para poder entender cuáles son, pues como a qué edad, cuál es la posible edad que estamos infiriendo. Entonces, dependiendo de eso, también escogemos el método. Y si recuerdan cuando hicimos la georruta, pues decíamos, si queremos trabajar con materia orgánica y vamos a datar un evento de menos de 50.000 años, pues entonces podemos usar carbono 14. Pero si el evento es mucho mayor, pues no podemos hacerlo. Y eso es la importancia del tiempo de la vida media, es saber qué capacidad tiene el sistema isotópico que vamos a trabajar de datar el tiempo, la escala de tiempo en la que estamos enmarcados en un proyecto geológico. Listo, entonces ahí vamos retomando algunas cosas, y es que siempre vamos a basar lo que es geocronología en un mineral específico. A veces hacemos roca total también, podemos coger y triturar una roca completamente y trabajar en el sistema completo, pero normalmente lo último que hacemos ya es siempre centrarnos en series de minerales que tengan un elemento que sea radioactivo, que le podamos aplicar un sistema isotópico, en este caso uranio plomo, y que vamos a definir cuál sistema isotópico vamos a usar para datar, para ponerle una edad a un evento geológico, ¿cierto? Entonces venimos hablando de eventos geológicos de alta temperatura, más de 700 grados, y por eso estamos hablando de uranio plomo. Entonces, si a ustedes alguien en la vida les dice, vamos a hacer un proyecto y pues tenemos plata para datar. Entonces ustedes ya no pueden decir, pues ustedes tienen que preguntar, ¿a datar qué? ¿Qué es lo que queremos datar?
No, que queremos datar la edad de cristalización. Ah, bueno, entonces ese es un punto de partida. Pero si estoy hablando de rocas metamórficas, entonces, ¿qué quiere datar? Quiero datar la edad del metamorfismo. Pero si estoy hablando de rocas sedimentarias, ¿qué quiero datar? Entonces, miren que las dataciones, incluso pues en todo lo que tiene que ver con depósitos, las dataciones son todavía más complejas, porque generalmente los depósitos, en el caso de los depósitos metálicos, pues casi siempre son el proceso de superposición de muchos eventos, de múltiples alteraciones. Entonces, ¿qué queremos datar? Datar la edad de la roca, datar la edad de la primera mineralización, datar la edad de los eventos posteriores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que organizar es la escala del tiempo que queremos organizar y qué cronómetros vamos a necesitar según ese marco geológico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, esta gráfica pues ya la vieron ustedes también en geoquímica, simplemente lo que nos muestra es cómo el verde es cómo decae exponencialmente el isótopo padre y el azul es cómo crece exponencialmente el isótopo hijo. Y cuando ellos dos son la mitad, digamos, cuando hay la mitad de ambos, es lo que conocemos tiempo de vida media. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que asumir? Siempre en geología lo complejo es que tenemos que asumir algunas cosas para poder, pues para poder tomar, para poder proponer algunas técnicas. Entonces, hay que asumir que no había, digamos, en el caso de una roca, que no había isótopos hijos antes de, pues digamos que no había como un remanente en esa roca antes de que iniciara el reloj pues a contar, ¿cierto? Entonces, porque si no, habría una mezcla. Que el sistema esté cerrado. Si el sistema no está cerrado, entonces vamos a empezar a perder parte de ese, digamos que hay algo que nos abre el sistema y por eso es que aquí hablamos de este sistema cerrado. Pero si el sistema está abierto, ¿quién me puede decir qué puede abrir un sistema? ¿Qué hace de lo que ustedes conocen de geología hasta ahora? ¿Qué hace que un sistema se abra? ¿Algún fenómeno que hace que la roca cambie su equilibrio? ¿Qué puede hacer que una roca cambie su equilibrio? Cuando se mezcla, digamos, una cámara magmática, entra pues otra cámara y comparten elementos, pues esto hace que el sistema pues esté Sí, un interactuando con sistema otro, ¿no? abierto podría ser una mezcla de magmas, pero ahí todavía es fluido, ¿cierto? No es roca. Pero si ya tienes una roca solidificada, ¿qué procesos hacen? ¿Qué puede hacer que una roca se desestabilice? Como todo en geología, la presión y la temperatura. Si yo cambio la presión y la temperatura de un sistema, pues lo que hago es hacer que esa roca busque su equilibrio, ¿cierto? Busque minerales que sean más estables a las nuevas condiciones de presión y temperatura. Entonces, un claro ejemplo de eso es el metamorfismo. Un metamorfismo impuesto en una roca, en un protolito, pues lo que hace es abrir ese sistema. Entonces, cuando estamos trabajando con rocas metamórficas, pues tenemos que tener un cuidado especial porque ese cambio de presión y temperatura, pues me genera que el sistema se pueda abrir o cerrar, ¿cierto? Por ejemplo, también una cantidad de sedimentos que se están apilando en una cuenca sedimentaria, en algún momento pues la diagénesis hace que el sistema cambie. Entonces, los minerales se transforman e incluso pues paso de la diagénesis tardía a un metamorfismo, ¿cierto? Entonces yo puedo, todos estos procesos geológicos que involucren cambios de presión y temperatura, pues me pueden abrir un sistema.
pero también la entrada de fluidos hace que el sistema también se abra, ¿cierto? Por ejemplo, una alteración hace que el sistema se abra. Entonces, cuando estoy trabajando en un área geológica, yo tengo que ser muy cuidadoso de ir delimitando muy bien el área en el que estoy trabajando está afectado por qué procesos, ¿cierto? Si veo alteraciones, si veo qué tipo digamos, de deformaciones, si veo deformaciones en estado dúctil, en estado frágil, si puedo identificar superposición de eventos de metamorfismo dinámico, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de la cronología, pues hay varios sistemas. Está, por ejemplo, un sistema que antes en la literatura, ustedes siempre que hacen una revisión de literatura, pues si es una literatura más antigua, muchas de las edades de la geología de Colombia se asignaron con base en sistemas de potasio, argón y rubidio estroncio. Y pues estos cronómetros son de más baja temperatura, entonces es posible que muchas de las edades que encontremos que se le hayan asignado a la geología de Colombia pueden ser edades subestimadas, ¿cierto? Pueden ser edades que no corresponden exactamente a las edades de cristalización. Y eso se ha venido reevaluando mucho a partir de todo el proceso que hemos venido haciendo. Ya en la década del 2000 llegaron una cantidad de bases de datos de uranio-plomo que han ayudado al servicio geológico, digamos, a reevaluar muchas de las edades de los cuerpos, en la geología de Colombia. Si ustedes tienen la oportunidad, yo no sé si ya han empezado a hacer bases de datos, pero es bien interesante. Uno en el servicio geológico entra y puede ir buscando la base de datos de todos los cronómetros. Ellos han avanzado en bases de datos de uranio, plomo, potasio, argón, rubidio, estroncio, huellas de fisión. Es decir, el servicio geológico realmente ha hecho un esfuerzo grande de colocar todas las edades que hay para poder hacer una mejor compilación y poder reevaluar en muchos casos las edades de la geología de Colombia. Bueno, entonces, cuando usamos, digamos, si vamos a usar potasio, argón o rubidio, estroncio, ya no podemos usar minerales como el zirconio y el apatito, porque el zirconio y el apatito no tienen potasio y no tienen rubidio. Entonces vamos a usar minerales que tengan esos elementos, y entre ellos están todos los filosilicatos, las micas. Entonces, cuando hago el análisis de potasio, argón y rubidio, estroncio, voy detrás de separar micas, ¿cierto? Entonces miren que ya es una aproximación. ¿De qué depende también el método de datación? De la disponibilidad de los minerales que hay. Entonces, imaginémonos un basalto. ¿Ustedes imaginan que los basaltos son fáciles de datar o no? ¿Qué han oído ustedes de los basaltos? Realmente los basaltos Y son son fáciles Son muy de... difíciles. ¿Por qué? Porque el basalto no tiene casi zircones, no tiene casi apatitos, no tiene casi potasio. Bueno, si es un basalto pues digamos, empobrecido en potasio, hay unos basaltos alcalinos, pero digamos un basalto que no sea alcalino, entonces, y no tiene micas. Entonces, en general, datar basaltos es todo un proceso. Y entonces muchas veces lo que hacemos es, si vamos a datar un basalto, tenemos que coger kilos y kilos de muestras para sacar suficientes zircones, por ejemplo. En cambio, un granito es muy fácil de datar. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos zircones, muchísimos apatitos, puede tener anfíboles que tiene potasio, puede tener em, biotita que tiene potasio, puede tener micas. Entonces realmente las rocas intermedias a ácidas son realmente las rocas más fáciles de datar, y las rocas básicas y ultra básicas son muy difíciles de datar. Bueno,
Profe, Dime. y para las rocas ultra básicas y básicas, digamos, ¿qué método de datación puedo utilizar yo pues para datarlo? Sí, por Digamos, eso, en los basaltos, ¿qué mineral me da de cierta forma seguridad para no, buscar no, ese no método de es datación óptimo? fácil, no, no es fácil de datar y nos iríamos, por eso digo, a tener uno puede traer kilos de roca de un gauro, kilos de roca de basaltos para poder llegar a un número representativo de zircones. Sí tiene zircones y apatitos, pero hay que procesar demasiado para poder obtener pues para poder tener pues tener una muestra representativa y poder datar. O sea, es complejo por el lado de que no tiene tantos minerales datables, pero tienen, entonces la técnica se basa en que uno coja mucha más muestra de lo usual para poder hacer una datación. O sea, se puede, pero es dispendioso, toma tiempo, etcétera. ¿Cierto? Entonces es cuestión de procesamiento. Se puede lograr obtener una cantidad de minerales, pero con mucho procesamiento. Y la otra es que en general muchas veces buscamos dataciones relativas porque sí tiene, digamos, intrusiones de diques ácidos, pues uno ya podría empezar generalmente. Lo que sucede, por ejemplo, todas las rocas ultramáficas que tenemos en los alrededores de Medellín y que tenemos pues las dunitas de Medellín y que tenemos hacia Heliconia, hacia Angelópolis, toda esta zona hacia la de ahorita de Pueblito, generalmente pues tienen una relación intrusiva con la roca, en algunos casos con la roca que lo rodea y tiene diques que los cruzan, entonces ha permitido darle edades, por ejemplo, a la dunita de Medellín del Triásico, ¿cierto? Pero entonces generalmente terminamos yéndonos con edades relativas más que edades de la propia roca. Entonces, trabajar con rocas intermedias a ácidas es muy bueno, pero pues hay que trabajar con todo tipo de roca, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con el potasio, argón y el ruido estroncio? Pues, bueno, entonces trabajar en rocas ácidas, intermedias a ácidas que tengan micas, pues se puede datar con potasio, argón y ruido estroncio. Es generalmente hay mucho contenido de potasio y de rubidio, entonces permite pues una buena pues cuando se hace la analítica del mineral, pues tiene mucho material inicial y cuando cambia al argón y al estroncio tiene bajo contenido del isótopo hijo, entonces eso hace que uno relativamente pueda hacer una buena datación. Eh, pues en su momento estos eran técnicas analíticas con una preparación relativamente fácil. Los análisis eran relativamente simples y se tenía una buena precisión. Entonces esa fue la razón por la cual en la época antes del 2000, pues todos los métodos de datación se basaban en potasio, argón y rubidio estroncio, ¿cierto? En que si estábamos trabajando en minerales, en rocas intermedias a ácidas, pues teníamos muchos minerales para escoger, para datar, entre los cuales está plagioclasa, anfíboles, biotitas, micas, etcétera, en que el análisis era relativamente sencillo, la precisión relativamente buena. Entonces era pues un método bastante útil. Este es un caso eh, hago para quitar esto. Bueno, un caso en que tenemos un sistema abierto. Sistema abierto, miren que lo que hace es que no se guarda esa relación del isótopo padre y del isótopo hijo y entonces se sale del sistema, entonces vamos a obtener edades erróneas. Y eso es lo que ha pasado muchas veces
con las dataciones de potasio-argón, como el potasio es tan fácil de que se vaya con la meteorización, es tan móvil, pues el sistema se abre muy fácilmente. Entonces, pues digamos que eso ha sido parte de los problemas que hemos tenido con las interpretaciones de ruido, estroncio y potasio-argón. Bueno, estos son algunos de los isótopos que usualmente usábamos antes: potasio, argón, rubidio, estroncio, uranio, plomo, uranio 238 a 206, uranio 235 a 207, samario, neodimio, y esos son los tiempos de vida media. Y miren que, pues prácticamente, si vamos a datar cosas muy antiguas, miren que el sistema uranio-plomo pues nos ha permitido datar incluso meteoritos. Hemos podido datar meteoritos con 4.500 millones de años más o menos, ¿cierto? Y todos los cratones que se han formado desde la roca más antigua puede estar alrededor, eso es en el Neis de acá, hasta alrededor de 4.360 o algo así. Entonces, eso es lo interesante de trabajar pues con uranio plomo, que nos da un espectro muy grande incluso podemos datar cosas hasta 1.000.000 de años, o sea, estamos en el rango de 4.500 millones de años hasta 1.000.000 de años, o sea, podemos datar de todo. El problema es si hay suficiente mineral, circones o apatitos, etc. Mientras que potasio-argón ya nos limita un poco el tiempo pues de la vida media. Bueno, entonces aquí ya empezamos, este es el concepto de temperatura de cierre, y es que nos dice cuándo ese cronómetro empieza a contabilizar el fenómeno. Entonces, circones y apatitos está entre 900 y 700 grados centígrados. Horblenda en potasio-argón nos registra eventos a 500 grados. Moscovita en rubidio estroncio nos registra eventos a 500 grados. Moscovita en potasio-argón 400, biotita en potasio-argón 350, biotita en rubidio estroncio 350. Miren que, es decir, una misma roca, si tenemos un granito que tenga biotita, horblenda y zircón, uno prácticamente puede hacer toda la historia termal. Es decir, podría decir cuándo cristalizó, cuándo ese granito pasó por la isoterma de 500, cuándo pasó por la isoterma de 350. Una historia, eso es lo hermoso de la cronología, de la geocronología, es que una misma roca nos puede estar dando 5 edades distintas, ¿cierto? Entonces, la angustia es, pues, ¿cuál es la edad? Entonces, la respuesta es, ¿cuál es el fenómeno que vamos a datar? ¿Cierto? Por eso es que de ahora en adelante, siempre que ustedes empiezan a hacer una compilación de la geología de un lugar, tienen que ir muy cuidadosamente registrando en sus bases de datos con qué método se ha datado esa unidad geológica, con qué mineral, con qué cronómetro, para poder saber cómo explico esa edad. Vamos hasta ahí. O sea, el mensaje hasta ahora es: no hay una edad única en una roca. Las edades dependen de los cronómetros que usemos, de las temperaturas de cierre y del fenómeno que vayamos a datar. ¿Qué podemos datar en geología? Díganme, ¿qué les interesa a ustedes datar? De lo que ustedes han visto hasta ahora en geología, qué curiosidad. O sea, veo esta roca y ustedes dicen, uy, yo quisiera datar esto. ¿Qué quisieran datar? Que esa roca les contara qué historia. Profe, puedo datar en las cuencas sedimentarias cuando la cocción de los hidrocarburos, digamos, Claro, yo entonces, puedo datar una roca sedimentaria que haya pasado digamos, voy a coger claro, pero eso no lo voy a datar solo, o sea, yo tengo que haber hecho petrografía para saber cómo es la diagénesis, ¿cierto? O sea, yo ya digo, esta es una diagénesis incipiente
o tiene una diagénesis mediana o es una diagénesis avanzada, ¿cierto? Y para eso tengo que haber hecho petrografía sedimentaria y mirar texturas y mirar cementos y mirar relaciones texturales y además, entonces cuando veo eso digo, bueno, ahora sí, voy a datar si ese conjunto de rocas sedimentarias pasó, o sea, alcanzó a pasar por la isoterma 350 grados, por ejemplo, o la ventana de generación de hidrocarburos, que puede estar, esa normalmente la datamos con huellas de fisión en apatitos, que puede estar entre 180 a 250 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, yo escojo en rocas sedimentarias si quiero datar qué, qué, qué tan madura es esa cuenca, ¿cierto? Esa es una cosa que quiero datar. Pero usted tiene, Profe, y si quiero datar un evento tectónico, digamos, el ajá, desplazamiento de una falla, digamos ahí, ¿qué listo, utilizo? entonces, por eso es que les digo, no podemos ser geólogos especialistas en una sola técnica, claro que sí podemos, pues realmente sí podemos, pero tenemos que siempre cruzar información con otros especialistas. Entonces, usted coge un granito, el granito del batolito antioqueño. Entonces cogí un pedazo de roca de la piedra del Peñol, pues que nadie lo vea porque lo mata, porque pues está cogiendo un bien patrimonial, pero digamos tiene un pedacito de la roca del Peñol. Entonces usted le dan una serie de edades y usted dice, esto a mí me interesa. ¿Qué les interesaría a ustedes viendo la roca del Peñol? ¿Qué edades quisieran saber? O sea, usted le quiere contar a alguien la historia del Peñol. Entonces empieza por qué, por contarle qué historia, cuándo se formó esa roca, ¿cierto? Entonces dice, a un mineral como el zirconio y el apatito, utilizando el meturanio plomo, nos dice que esa roca se formó entre 65 y 90 millones de años. Ah, qué tan bacano. Y eso más o menos se formó a unos 25 kilómetros de profundidad, 20 a 15 kilómetros de profundidad, pongámosle 20. Ahora sí, si usted es curioso, dice, pero ¿y entonces cómo hizo para subir? O sea, ¿cómo hago yo para saber cómo, si se formó a 20 kilómetros, usted cómo hace para subirlo? Entonces alguien bien curioso le dice, no, pero dígame entonces, ¿cómo fue el proceso de ascenso de esa roca? Entonces, ¿qué hace que una roca empiece a subir? Si algo, estamos en un sistema de subducción y el granito empezó a formarse ahí a 20 kilómetros de profundidad, ¿qué hace que esa roca empiece a subir? ¿Qué es lo que nos han dicho hasta el momento? O sea, siempre en una zona de subducción, si tengo la formación de una roca, pues el proceso de la subducción, las presiones hacen que esa roca empiece a subir, pero empieza a subir y empieza a erodarse también la parte de arriba, ¿cierto? Estoy formando montañas y entonces yo lo que empiezo es a remover y poco a poco eso que estaba a 20 kilómetros de profundidad lo voy a traer a superficie. Entonces, ya es donde usted dice, ah, pues si tengo un granito estoy ganado, porque ese granito tiene horblenda. Entonces, dígame el tiempo en el cual eh, en qué edad ese granito pasó por la isoterma de 500 grados. Entonces, más o menos miran eso y dicen, eso le da 45 millones de años. Entonces, primero lo formó hace 65 a 80 millones de años. Después tuvo que haber un pulso tectónico que haya generado que eso que estaba a 20 kilómetros subiera y pasara por la isoterma de 500 grados. Entonces, eso fue hace más o menos 45 millones de años. Después se va y usa otro cronómetro, potasio, argón en biotita, y le dice, y no sé, 10 millones de años después, a 35, ya iba por 350, por la isoterma de 350. Y más o menos eso nos ha dado como más o menos a 25, creo que esa es la última edad que registra el batolito, nos dice que hubo un evento mucho mayor que ya no lo aproximó a superficie casi a la isoterma de 170.
Y ahora el artículo que estamos publicando en este momento nos dice, estamos usando isótopos cosmogénicos, que va a ser una de las charlas que vamos a ver acá, que nos dice cuánto tiempo lleva expuesta esa roca. Entonces nos dice, esa roca lleva expuesta, no sé, nos dan unos valores muy jóvenes, ¿sabes? No sé, 20.000, sí, como 20.000 años. Y uno dice, uy, eso tan joven, eso sí será. Entonces empezamos a decir, no, eso no puede ser, 20.000 años, pues estaba eso apenas en superficie. Realmente el problema es que esa roca ha tenido tantos fenómenos que la han modelado, que estamos datando cosas muy jóvenes, pero seguramente eso puede ser de esa forma, puede estar alrededor de 3 millones de años, ¿cierto? Más o menos esa es la historia que tenemos hasta el momento. Entonces, lo que podemos datar es esos pulsos, o sea, cuando la roca le dice a uno que tuvo que haber un pulso tectónico que me hiciera levantar esa roca desde 20 kilómetros hasta la superficie. Eso es lo que decimos historia termal. Lo que hacemos nosotros en termocronología es utilizar diferentes termocronómetros para armar la historia termal de un orógeno o de una cuenca sedimentaria, es decir, algo que va ascendiendo o algo que se va enterrando, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Por eso es tan interesante, uno podría generar un proyecto para trabajar en Amagá, para saber la historia termal de Amagá, cuándo se deposita, cuándo entra la ventana de generación de hidrocarburos, porque Amagá generó hidrocarburos, lo que pasa es que no se quedó con ellos, los migró, pero los generó. O puedo armar la historia del depósito en Segovia, de cuándo todos los procesos de mineralización han ocurrido. Y es parte del trabajo pues, que me están proponiendo, ustedes quieren retomar. Entonces, y así sucesivamente, o sea, podemos usar todos estos termocronómetros también para saber si un play geotérmico cuántos millones de años lleva o desde hace cuánto se está generándose energía geotérmica. Y esto tiene aplicaciones para todos los procesos. Es decir, estas técnicas nos permiten hallar evolución termal de un macizo rocoso o de una cuenca sedimentaria. Bueno, te respondí. Sí, profe, sí. Profe, y una pregunta, digamos, ¿cuál es el rango de temporalidad que tiene la exposición de rayos cósmicos? Digamos, No, eso es increíble. Uno puede datar lo último que está haciendo el profe Sergio Restrepo con un grupo de profesores de Estados Unidos en el Cocuy, ha permitido definir el retroceso glaciar en la Sierra Nevada del Cocuy con rangos de, pues, en los últimos 30 años, 40, o sea, todo el proceso. Entonces, digamos que es un rango que puede estar entre varios millones de años hasta algo muy actual. Nosotros hicimos un trabajo de cosmogénicos en una cuenca en la quebrada Farallones, en el suroeste antioqueño, donde encontramos unas avenidas torrenciales, o sea, hay bloques gigantescos de granitos y va formando como terrazas y cada terraza parece una avenida torrencial distinta. Y lo que hallamos es pues edades de 8.000 años hasta 2.000. Y ya y entonces fueron como 8.000, 5.000, 2.000, 1.000 años y ya con potasio, con carbono 14, ya las avenidas torrenciales más recientes. Entonces es súper, pues ha sido muy bonito ese proyecto, eso también ya lo publicamos, porque hace 8.000 años prácticamente concuerda con un gran cambio climático. Entonces es posible que esas grandes avenidas torrenciales y esa formación de todo lo que está en el suroccidente de Antioquia está asociado a grandes cambios climáticos y por eso la formación de esas avenidas torrenciales. Entonces,
las aplicaciones de la cronología son inmensas, pero no solas. O sea, siempre tenemos que ir de la mano de la estratigrafía, de la petrografía, de la geoquímica, porque un dato solo, pues no nos dice nada, ¿cierto? Esa ha sido la pelea de los geólogos y es, si yo con un solo dato en una unidad, yo ya puedo armar un modelo geológico. O con un conjunto de datos, más un marco cronoestratigráfico, más geoquímica, más relaciones estructurales, más petrografía, usted puede armar un modelo geológico, ¿cierto? Esa es la división de la geología actual. Yo soy partidaria de que todas las técnicas son importantes: geofísica, geoquímica, estratigrafía, pues obviamente geocronología, estructural, etc. Bueno, entonces, empezando con esto de alta temperatura, esto es lo que ustedes se van a cansar de ver de ahora en adelante, y vamos a hacer un ejercicio sobre esto, una serie de datos que tenemos en unas rocas que datamos en, en, en Ciénaga de Oro, rocas sedimentarias, donde la idea era entender el conjunto de rocas que están aportando a esas rocas sedimentarias. Entonces, los pueden manipular, los pueden mirar, los pueden graficar, y bueno, ese es un trabajo pues que les dejaré para dentro de 2 semanas. Por ahora, generalmente cuando empezamos a hacer dataciones, pues utilizamos esto que se llama las edades concordia. Y es decir que en general, un conjunto de rocas, un conjunto de minerales, de circones, sin algo que los disturbe, es decir, si tiene un proceso totalmente natural, deberían caer sobre la línea de la concordia. Entonces, lo que es azul quiere decir que es un dato concordante. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un modelo en el que están todas las edades. Ahí van 4.000, 3.500, 3.000, 2.500, 2.000, hasta 1.000.000 de años. Y si uno plotea eso, deberían caer sobre esa línea de la concordia. Pero si una roca sufre disturbancias, es decir, se disturba el sistema, puede hacer que eso que era concordante se abra, y a eso le llamamos pérdida de plomo. Entonces, si empezamos a ver un conjunto de datos que están por fuera de la concordia, hay que darle una explicación, hay que decir qué pasó que me generó que el sistema se abriera, ¿sí? Entonces van ustedes a ver en muchos de los artículos que van a leer, pues si caen en la línea de la concordia, entonces uno los asume, uno dice, bueno, esa es la edad, pero si caen por fuera, entonces hay que empezar a explicarlos. Entonces, bueno, en el caso, vamos a ver, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo bueno de la técnica de uranio-plomo? ¿Qué son los pros y los contras? Eh, pues que generalmente si tenemos uranio, pues es un elemento pues que puede estar en altas cantidades. eh, el plomo va a estar en pequeñas cantidades y eso va a ser fácil medir el uranio o el plomo, ¿cierto? Si digamos que están en cantidades contrastantes, es más fácil medirlo. La temperatura de cierre es más de 700, aquí dice 900, pero es más de 700. Eh, si se hace un análisis de uranio-plomo, la técnica analítica es súper precisa, entonces eso hace que uno sienta que los datos son muy buenos. Y uno puede detectar si se pierde parte de ese elemento hijo, o sea, si el sistema está abierto, uno lo puede detectar fácilmente. ¿Cuál es el contra? Que no siempre tenemos abundancia de minerales. Entonces, como les dije, si es un basalto, si es una ultramáfica, es difícil tener circones, zapatitos, monacita. La química es supremamente compleja y no todos los laboratorios lo pueden hacer. En el mundo, pues actualmente hay cada vez más, pero realmente necesita pues un laboratorio muy robusto. La espectrometría de masas, es decir, la forma en que se mide la masa del isótopo padre y del isótopo hijo, es difícil.
y entonces eso hace que pues no sea un método que todo el mundo pueda hacer y que pueda pagar, ¿cierto? Es costoso. Costoso, estamos hablando de cada datación puede valer, no sé, bueno, en general todo lo isotópico es costoso, pero una datación por uranio plomo puede estar alrededor de $1.000, ¿cierto? Entonces, pues uno no puede estar haciendo a diestra y siniestra pues dataciones. Pero lo bueno es que en Colombia ya el Servicio Geológico tiene su propio laboratorio, tiene su espectrómetro de masa, tiene uranio plomo y por eso es que han avanzado tanto en la geología actualmente en datar las rocas de Colombia porque pues el Servicio Geológico ya tiene su propio laboratorio. Y eso se hace desde hace unos 4 o 5 años no más. Bueno, entonces a esto normalmente ustedes van a ver que la espectrometría se puede hacer por varios métodos. Una que puede ser ID-TIMS, que se llama Isotope Dilution Thermal Ionization Mass Spectrometry, y es muy precisa. Lo que hace es coge el zircón, hace un huequito, diluye ese huequito, ya les voy a mostrar cómo se hace, lo ioniza, lo vuelve un gas, cuenta la cantidad de isótopos padres, las cantidades de isótopos hijos y da una relación supremamente buena. Normalmente los datos dan así como una serie de circulitos, entonces uno dice esa está alrededor de, ahí ya pues es un close-up y le dice a todos los datos me dan alrededor de 1.099 millones de años, más o menos 0.58. Bueno, estos son pues como la forma en que se generan esos datos. Esta me la va a pasar. ¿Qué pasa? Entonces, pero cuando yo voy a hacer análisis de uranio plomo, pues no puedo hacerme el de la vista gorda si los zircones son complejos o no, porque usted si no mira qué tipo de zircones está datando, es posible que usted esté datando una cosa que no es. Y un caso de esos es esto, o sea, aquí es un microanálisis del zircón y ven que esto es un zircón súper complejo. Primero, pues tiene el que está en la mitad, es un zircón seguramente ígneo, después hay un sobrecrecimiento y hay varios sobrecrecimientos, entonces, ¿dónde hacemos el análisis? Va a ser muy importante. Si yo dato qué parte de ese zircón, yo puedo obtener diferentes edades. Entonces, un análisis de uranio plomo en zircones sin una buena petrografía, digo petrografía de alta resolución, tipo microscopía electrónica o tipo SEM, pues no va a ser un poco me puedo desconfiar un poco de esa edad. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el láser ablation? El láser ablation, ustedes ven ahí donde dice láser, lo que hace es que va a impactar el zircón o el apatito, se va a una zona, o sea, lo que hace ahí es ionizar o sea, separar en gases pues el contenido de los elementos, llegan a un plasma donde hace que se evapore toda pues que se vuelvan masas gaseosas, llegan a un lugar donde empieza a separar por masas y en el detector, ahí donde dice cuadrupol, lo que hace es ayudar a separar bien esas masas, o sea, cada elemento según su masa atómica y el detector empieza a calcular el número de masas. Entonces, finalmente le da la relación. Esto es el spot o el huequito que puede dejar un Laser Ablation ICP-MS en un zircón. Entonces, miren que si pues el huequito es muy grande, usted puede estar datando cosas mezcladas. Si el zircón es muy complejo, pues está datando cosas muy mezcladas, ¿cierto? Entonces, este es otro, miren que este es un Laser Ablation ICP-MS que le permite una precisión muy alta. Este es un Secondary Ion Mass Spectrometry que pues que la resolución es un poco más
que se llama SIMS, es un poco más bajo, es decir, entre toda la gama de uranio-plomo podemos tener TIMS, ICP-MS, SIMS y cada uno es más costoso que el otro. Entonces un TIMS es costosísimo, los otros son más baratos, entonces pues dependiendo de lo que vaya, del tipo de roca que voy a analizar, del tipo de zircón, pues uno metería un poco más o menos de plata. La cuestión siempre es plata. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el Ion Microproof? Es decir, es digamos, la forma en que impacta es que cuando voy a hacer microsonda electrónica, lo que hace es incide sobre una superficie, excita la muestra y empieza a sacar rayos X y se contabiliza, mientras que el Ion Proof lo que hace es generar pues unos iones primarios y secundarios y es lo que va a contabilizar. Es decir, la microsonda electrónica o el electron proof solamente me da composiciones químicas, mientras que el ion proof me da composiciones químicas e isotópicas. Esa es como la diferencia. Bueno, aquí estamos bombardeando pues una superficie y lo que hace es empezar a generar un desplazamiento de partículas que se pueden detectar en un contador y entonces son esas partículas las que nos va a permitir identificar la química mineral y la espectrometría de masas, es decir, la masa de cada uno de esos isótopos que están presentes. Entonces, este es como el equipo más robusto, que es el que nos permite hacer química mineral e isotopía. Lo que hace es bombardear la muestra, se devolatiliza, pasa por un imán donde separa las masas y finalmente cuenta. Y esto es un equipo gigante. En el laboratorio donde yo hice mi doctorado, pues había un equipo que se llama Neptune que permite pues hacer estas dataciones extremadamente precisas, incluso en muestras de meteoritos en secciones delgadas. ¿Cómo hacemos? Una es, yo puedo coger una roca y separar un montón de zircones y montarlos y datar cada uno de esos, o puedo datar, por ejemplo, tengo una roca de un meteorito, pues una sección delgada de un meteorito y hay un solo zircón, yo podría datar ese zircón y obviamente pues porque un meteorito no puedo conseguir muchísima muestra, es un pedacito pequeño que llega a la Tierra, entonces se pueden datar cosas in situ. Hay dataciones in situ y hay dataciones de minerales procesados, separados y pues preparados para esto. Preguntas hasta acá. Entonces, esto es como el equipo gigante, el equipo que todos soñaríamos hay pues por acá, ahí donde dice sample chamber, entra la muestra, ya vimos, puede ser una muestra con zircones separados, cogí muchos kilos, separo y monto en una resina, o puedo coger una sección delgada que tenga zircones y datar esos zircones. El primary ion source es el que genera pues el rayo que excita la muestra. El Energy Analyzer lo que hace es acelerar esas muestras para llegar como esas elementos que van pues en forma gaseosa, y cuando llegan al imán empieza a ser separado por sus masas, dicen los de mayor masa en un lado, de otras masas en otro lado, y el Ion Counter empieza a contar cada uno es como si empezara a decir uno de esta masa, o dos de esta masa, tres de esta masa, es físicamente contando cuántos individuos hay por masas, ¿cierto? Los separa y lo que nos da es esa información. Entonces, este es un espectrómetro de masa. Aquí nos va a decir pues cuántos individuos contó por segundo dependiendo de las diferentes masas. Y esos son los que nos va a decir cuánto hay de plomo, cuánto hay de uranio, y esa es la relación que nos sirve, pero nos va a dar un montón de otros elementos también. Bueno,
Esto ya lo habíamos hablado. Bueno, este es cuando tiene mezclado este es uno más pequeño que tiene quadrupole, que es como una maquinita desgasificadora que lo que hace es, pues es mucho más pequeña que el anterior que habíamos analizado. Bueno, entonces, vámonos acá. Cuando yo tengo un conjunto de rocas, pues un conjunto de minerales, yo lo que trato de ver es qué edades tenemos ahí. Entonces ustedes ven lo que está en azul son las edades TIMS, los que están en rojo son las edades SHRIM. Es decir, TIMS es ese equipo grandote que uno puede hacer incluso pues como un análisis in situ en una sección delgada, y el SHRIM lo que hace es un spot, un huequito mucho más grande, entonces la precisión es menor. Entonces, dependiendo del estudio que vamos a hacer y la plata con la que contemos, uno se puede ir por el TIMS o por el SHRIM. Eh, bueno, ya depende pues de muchas otras cosas más. Y cuando empiezo a hacer el estudio y la separación, pues que es lo que nos vamos a volver expertos aquí en el laboratorio, es separar circones, mirar en las formas, entender cómo crecieron, si son circones ígneos, si son circones metamórficos. Por ejemplo, en este caso, lo que vemos es un centro de un circón. Miren ahí donde están esos spots, ahí donde dice 200 micrómetros, es un circón relativamente complejo. Empieza un circoncito, parece ígneo, después pareciera haber un sobrecrecimiento, que es ese blanquito, y después empieza un proceso de sonamiento del circón, parece un proceso ígneo, y después parece terminar con un proceso posiblemente metamórfico, ¿cierto? Entonces uno ahí lo que hace es datar, uno ahí podría tener varias edades. La edad de la primera cristalización, la edad del evento metamórfico y la edad de un proceso de crecimiento otra vez a expensas de un proceso ígneo. Miren estos circones súper complejos, estos son rocas metamórficas, ortoneises, y miren ahí todo lo que está en los alrededores, estos son claramente metamórficos, el centro es ígneo y en los alrededores está el sobrecrecimiento metamórfico. Si yo no dato cada punto, yo no puedo determinar que hay eventos superpuestos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ya casi voy terminando, que estoy como, por ejemplo, acá miren, ustedes ven que el centro puede estar alrededor de 3.984 y el borde puede estar alrededor de 3.500. Entonces uno ahí diría, el evento magmático fue a 3.900 y el evento metamórfico tal vez 3.500, ¿cierto? Miren, este ejemplo me encanta porque este es el gneiss de Acasta en Canadá, es una de las rocas más antiguas conocidas. Y miren que ese número de dataciones en un solo circón permite pues un montón de cosas. Primero, entender que hay una edad de cristalización bastante antigua. Y si eso es ígneo, quiere decir que a 4.000 y piquito millones de años ya había una roca ígnea, es decir, había un evento, ya teníamos una fusión del manto. Y el sobrecrecimiento, es decir, pues todo eso que está en color más blanco, que es como amorfo, puede ser el evento metamórfico de alta temperatura que lo convirtió en gneiss y nos da a 3.900 o 3.800. Eso quiere decir que si yo formé un gneiss, tuve que tener una tectónica de placas que me permitiera formar un gneiss. Yo sé que ustedes no han visto metamórficas hasta el momento, pero para poder tener un gneiss, por ejemplo, en fase granulita, es decir, necesito una dinámica parecida a la de los Himalayas, es decir, una colisión continente-continente. Si yo tengo a 3.800 millones de años una colisión de continentes, pues ya nos está diciendo que la historia de la Tierra es bastante antigua.
pues sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años más o menos, pero que los eventos metamórficos de altas temperaturas estén a 3.800 nos indica una tectónica bastante compleja, incluso algo parecida a la actual. Entonces, este solo zircón ya nos está diciendo un montón de cosas interesantes. Bueno, yo creo que voy a dejar ahí porque lo que sigue ya es un poco más, ya entramos en el campo de la geoquímica que la necesitamos también, pero para resumir, empezamos esta parte de la geocronología y hacia la termocronología para entender que cada vez que vamos a datar algo en geología tenemos que estar seguros que queremos datar, que no todas las dataciones nos indican lo mismo, que si queremos edades de cristalización nos tenemos que ir por cronómetros de alta temperatura, que en general el mejor cronómetro es uranio-plomo. El problema del uranio-plomo es que necesitamos minerales que tengan uranio y que no todas las rocas tienen eso. Que dentro del mismo sistema uranio-plomo hay varios métodos para hacerlo, algunos más robustos que otros, pero en general la química es bien compleja y es bastante costoso hacer las dataciones. Y que no podemos datar simplemente separando los zircones, sino que tenemos que analizarlos y saber cómo es la forma del zircón, cómo es el crecimiento, qué es lo que tiene ese zircón para contarnos, porque prácticamente el zircón es como una cápsula del tiempo. Ese zircón nos puede contar la historia desde que cristalizó hasta que se metamorfizó e incluso si a partir de eso volvió a crecer un zircón ígneo, ¿cierto? Entonces, cuando vemos un artículo y nos dicen edades de cristalización, edades del metamorfismo, esperamos que nos muestren una imagen de este tipo que nos diga dónde se hicieron los análisis para uno creer y saber que claramente lo que se está datando tiene coherencia con la realidad del zircón. Preguntas hasta ahí. No, todo claro, profe. Bueno, entonces esta presentación está ahí en general, en el semillero general, termocronología. Vamos, entonces la idea, bueno, la próxima dentro de 15 días terminaríamos con la parte que es detrítica, es decir, cómo son estas aplicaciones en detrítica y vemos un caso de estudio de una chica del semillero que ya se graduó y que terminamos publicando. Seguramente la invitamos a ella para que nos presente cómo se aplica uranio-plomo en rocas sedimentarias. Listo. Y manipulamos un poquito los datos que se obtuvieron en ese estudio para que ustedes con su propia, digamos, de propia cuenta, pues puedan hacer sus inferencias y mirar cómo normalmente uno plotea estos datos de uranio-plomo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos en 15 días, ¿cierto? Sí, profe. Listo, les compartes esto, les compartes la carpeta para que solitos puedan volver a verla. Y entonces la parte que sigue es aplicación del uranio-plomo en rocas sedimentarias. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Mil gracias. Saludos por allá. Chao, profe.